Buenas tardes, os damos la bienvenida a esta sesión que lleva por título Imprescindibles para triunfar en las PAU 2025 en lengua castellana y literatura. Yo soy María Torres, soy asesora pedagógica en Techman Education y me acompaña Marina Grifoy. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Marina es la responsable del proyecto B+, que veremos hoy, y también ha ejercido como docente de lengua en varios centros, tanto en ESO como en bachillerato. Antes de empezar, hago un apunte breve, que es que las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación las podéis ir formulando en el espacio que encontraréis en la parte inferior en el icono de preguntas y respuestas. Y al finalizar la ponencia abriremos ese espacio para irlas resolviendo. O sea, que las podéis ir formulando a medida que os vayan surgiendo, pero a aclarar que las respondremos al final. Vale. Muy brevemente os ponemos en situación de lo que vamos a ver hoy. Empezaremos haciendo una conceptualización breve sobre cuáles van a ser los cambios para estas PAU 2025. Después, aprovechando que hablaremos de ejemplos de los manuales B+ para lengua castellana y literatura, presentaremos la estructura para que tengáis un poco una orientación. Y finalmente entraremos un poco en preguntas o aproximaciones que han hecho los modelos de examen PAU y cómo podemos resolverlos con estos materiales. Entonces, empezamos hablando de estos cambios. Rápidamente, porque ya seguro que todos los conocéis, decir que la parte de respuesta abierta es un espacio que cobra mucha importancia en estos exámenes, ocupando un 70% de la prueba. Y además, esto se relaciona pues, también con el carácter competencial que adquiere la prueba, ¿no? Muchas de las preguntas están relacionadas con la interpretación o con la gestión de textos, ¿vale? Y lo que se busca es que el alumnado ya no tenga o sea, no se da ese espacio para que el alumnado pues, manifieste cuáles son los contenidos que ha estado pues, trabajando, procesando durante el curso, sino ponerlos un poco en juego en una situación, en un contexto y sobre todo en interacción con un texto. Sí, y el tercer cambio, podríamos decir, es que así como antes se podían dar dos modelos de examen y entonces el alumno escogía si prefería responder el examen de tipo 1, ¿no? O el de tipo 2, ahora en todas las comunidades autónomas se dará un único modelo. Lo que sí que es cierto es que en algunas preguntas, sobre todo en las que se apoyan en un texto, sí que se da la opción de responder basándose en la opción A de texto o en la opción B de texto. Y luego, el tema que igual ha revolucionado un poco más es el tipo de preguntas que van a aparecer. Hace unos años podíamos encontrar preguntas de tipo cerrado, por ejemplo, verdaderos y falsos, o preguntas de respuesta múltiple, ABC o ABCD, pero estas en los modelos 2025 desaparecen o pierden importancia. No quiero decir que rotundamente vayan a desaparecer, pero sí que son casos anecdóticos y esporádicos. Lo que sí que pueden haber son preguntas de sí o no y justificar. Sí o no, ya nos entendemos, ¿no? Estar o no de acuerdo con una afirmación y poderla justificar. Entonces, como decía María, ¿no? Por eso decíamos que el 70% de las preguntas del examen en realidad son de respuesta abierta o semiabierta. La única diferencia es una respuesta abierta es la pregunta prototípica de escribir, elaborar un texto argumentativo, podríamos decir en la inmensa mayoría de los casos, y si no es expositivo. Y las semiabiertas, pues que son resumir o parafrasear, ¿no? Pero que ya son textos pues que hablamos de 80, máximo 100 palabras. Eh, Teniendo en cuenta estos cambios, y como hemos comentado hace un momento, vamos a contextualizar un poco los materiales de B+, ¿vale? Para la propuesta de lengua castellana y literatura. Entonces, a nivel de estructura, que un poco es donde vamos a poner acento, para que veáis, se refleja con los 4 bloques que se desprenden de los saberes del currículo, ¿vale? Hablamos de las lenguas hablantes, comunicación, educación literaria y reflexión sobre la lengua. Cada uno de estos bloques tiene pues, sus unidades temáticas, pues, por ejemplo, en lengua de hablantes pues, tenemos un apartado de lenguaje y las comunidades lingüísticas, la diversidad y el español en América y en el mundo, ¿vale? Y eso pues, se va repitiendo en los 4 bloques. Asimismo, también en los 3 primeros tenemos una situación de aprendizaje, ¿vale? Para cerrar ese bloque, un poco para consolidar lo que hemos ido trabajando en cada uno de ellos. Y luego veremos también qué hay dentro de estas unidades, ¿no, Marina?
Sí, bueno, así un breve apunte, ¿no? Al final los bloques siguen muy de cerca el currículum general. Por supuesto, el bloque uno es toda la parte de sociolingüística, que como bien sabemos es una pregunta un apartado que no aparece en preguntas de las PAU y sí aparece, tienen un peso, como decíamos, ¿no? Muy bajo, hablamos de medio punto, por ejemplo. Y luego sí que está el bloque 2 que es igual el que tiene más trascendencia, porque no solo aparece como el texto que hay que escribir, el argumentativo, sino que también se piden pues, análisis de aspectos formales, de aspectos de registro, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se optó, lo que optamos, ¿no? Cuando estábamos construyendo B+, era hacerlo muy claro. Entonces, en primero hacemos o abordamos las tipologías de texto. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que arrastramos de secundaria, afianzamos, ¿no? Toda la idea de estructura, características, etcétera. Y en segundo, nos vamos a ver estos tipos, estas tipologías textuales en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, pues vemos, por ejemplo, el ámbito humanístico, el ámbito científico, etcétera. Para diferenciarlo muy claramente sin mezclar lo que es un tipo, lo que es un ámbito, lo que es una propiedad, etcétera, ¿no? Y luego, como veremos, hay unas unidades especiales que son unidades prácticas, que se llaman talleres, ¿no? Y abordan toda la complejidad textual, poniendo el foco en los dos textos que aparecen o que hay que escribir en el examen de las PAU. Luego, literatura, pues hay un abordaje, podríamos decir, más temático, pero también hay un segundo índice que te permite trabajar desde la perspectiva histórica, pero la separación entre primero y segundo es la que hace el currículum, ¿no? Que creo que se quiebra un poco, se separa, creo que terminamos con Becker y el romanticismo y lo retomamos en segundo con el realismo. Y bueno, luego el bloque 4, ¿no? Que creo que tampoco tiene mucho más secreto, que lo dividimos en todo lo que es morfología, sintaxis, lo que es la ortografía y léxico semántica. Bueno, sí que quería, casi me lo dejo, sí que quería apuntar, ¿no? Que todas estas unidades de reflexión de la lengua sí que siguen la nueva gramática del 2011. Como fue un proyecto, un libro que hicimos desde cero, pues no tuvimos como que, digamos, rehacer o ajustar, sino que ya empezamos de cero con la nueva gramática. Entonces, todas las actividades, todos los ejercicios de estas unidades también van un poco alineados con este puente entre gramática y semántica, ¿no? O sea, pienso ahora, por ejemplo, en ejercicios tipo pares mínimos, análisis inverso, poder analizar cómo un signo de puntuación cambia completamente el significado, etcétera. Y bueno, luego ya hablaremos un poco más del refuerzo de ortografía, ¿no? Pero estos serían como las ideas clave de los bloques. Entonces, viendo un poco cuáles son estos bloques, pues qué encontramos dentro de cada uno de ellos, ¿no? Un poco este sería la secuencia, la estructura que tiene cada uno. Para empezar, tenemos esta primera página que nos hace un poco un apunte pues de cuáles son las unidades que nos vamos a encontrar para anticipar un poco los contenidos y también pues, nos da pues, una perspectiva, unas indicaciones de cuál es el objetivo de este bloque pues, para empezar ya situados. Una vez hemos visto esta primera parte, nos vamos encontrando estas unidades que hemos visto enumeradas y como veis, la exposición de los contenidos es muy clara y se combina pues, la aparición de imágenes para ir ilustrando lo que vamos hablando con partes de más texto y muchos esquemas, que eso también es una cosa que ayuda mucho también al alumnado de cara a estudiar, pues a ir integrando, a ir pues consolidando todo lo que van a tener que después pues relacionar, ¿no? Sí, y luego lo que relacionan está en las actividades. Entonces, las actividades de la unidad, así que queríamos hacer un poco zoom
para ver que hay 4 tipos de actividades diferentes, ¿no? Cuando nos estábamos planteando qué tipo de actividades encajaban dentro de un currículo más competencial con un examen que hay al final y que es inevitable y que son las PAU, ¿no? Pues cómo podíamos mantener este equilibrio entre las dos metodologías o los dos enfoques. Entonces, hay unas actividades que son de aplicación, que podríamos decir que son las directas, ¿no? Acabamos de ver un contenido y vamos a aplicarlo. Esto puede ser un verdadero y falso, una clasificación, ¿no? Pero algo que tampoco requiere mucho más puente, ¿no? Entre lo que acabamos de explicar y la actividad. Luego el segundo paso sería la consolidación, en la que ya, bueno, pues igual no te estoy hablando del primer nivel, ¿no? O de la primera categoría, sino que ya estoy yendo pues a eso, a un segundo nivel. Y luego están, yo creo que aquí ya hay un salto, ¿no? Para mí, como que estas dos primeras van de la mano y luego tengo las dos segundas, que son las de reflexionar y las de crear. Las de reflexionar son esa idea, por ejemplo, ¿no? Antes lo he dicho que la sintaxis y la gramática de la nueva gramática van muy a buscar este trasfondo de sentido y significado con el uso de la lengua, ¿no? Pues justamente son estas actividades de reflexión, ¿no? Me planteo o se me pide que me plantee qué consecuencias, qué justificación, cuál es la causa, etcétera, de ese pequeño aspecto o de esa cuestión. Y luego está todo lo que es crear, que no solo crear textos, a veces, o no sé, o vídeos, o etcétera, ¿no? Que a veces el crear incluso puede llegar a ser, ¿no? Pues por ejemplo, algún tipo de proyecto, algún tipo de esquema, algún tipo de abstracción de lo que acabamos de trabajar, ¿no? Como salir un poco de lo que es más puramente mecánico, ¿no? Y hacer algún tipo de actividad que requiera, ¿no? Esta, podríamos llamarlo aplicación fuera de contexto o contextualizada también. Y luego están los talleres que, bueno, así hago el gancho con lo que había dicho justo antes, que existen dentro del bloque 2 dos unidades diferentes, que llamamos unidades prácticas y por lo tanto son talleres de escritura. En primero están los textos expositivos y en segundo están los textos argumentativos. ¿Por qué están divididos así? Bueno, porque seguramente el texto que tienen que escribir en las FAO es el argumentativo y el expositivo aparece como un texto que tienes que saber analizar, reformular, etcétera, ¿no? Y por eso pues vemos el que es más de comprensión en primero y el que es de elaboración activa lo vemos en segundo. Pero bueno, más allá de eso, un taller es un paso a paso. Con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a escoger un tema de argumentación, un tema que pueda ser un dilema, una problemática, etcétera, que pueda haber unos argumentos a favor y unos argumentos en contra, y lo planteamos y lo explicamos. Luego el punto 2, el paso 2, enseñamos qué significa buscar argumentos a favor y en contra. Entonces, a partir del tema que te hemos dicho que escogemos, te enseñamos cómo hacerlo bien, qué significa marcar argumentos de un modo, de un lado y del otro. Pasamos al siguiente, ¿no? Que es, ¿qué significa clasificar? Bueno, pues los que hemos enseñado antes, ¿no? Y así, ¿no? Es que no es un paso a paso teórico, sino que es un paso a paso práctico, exacto. Con el mismo tema te enseñamos qué significa hacerlo. Por ejemplo, incluso creo que el último paso es pasar el penúltimo es del borrador a la redacción y el último es de la redacción a la revisión, ¿no? ¿Qué significa revisar, ¿no? Porque muchas veces damos por supuesto que ya sé revisar, ¿no? Es aplicar las normas ortográficas, sí, pero hay una mentalidad antes, ¿no? Que es, no te tienes que fijar en lo que estás diciendo, ¿no? En si tiene sentido o no. Cuando te digo revisa si hay errores ortográficos, tienes que poner casi como si no hablaras español, ¿no? Como un autómata y solo me dedico a buscar comas, puntos, tildes y, ¿no? y poco más.
Entonces, por eso lo llamamos taller, porque no es la teoría. Me estoy haciendo mucho reiteración, ¿no? Porque es que tuvimos como este gran dilema y fue un trabajazo en realidad, porque era enseñar a hacer con un ejemplo todo lo que significaría hacer un texto argumentativo. Bueno, con eso ya cierro un poco el tema del taller, pero porque creo que es importante que se entienda que es un tema práctico. También en este espacio pues, incluiríamos las situaciones de aprendizaje y otros Sí. aspectos que incluye el manual. Exacto. Entonces, además, como otro elemento que es clave, son los anexos que proponen los manuales al final, que son anexos muy enfocados pues también a preparar las pruebas PAU, ¿no? Marina, ¿cuáles son estos anexos? ¿Qué nos puedes explicar? Los anexos están tanto en primero y en segundo, aunque sea después de segundo que nos Son un poco examinamos. diferentes. Sí, pero digamos, las partes son las mismas, ¿no? Los apartados son los mismos, lo que pasa es un poco el contenido, ¿no? Pues, por ejemplo, en la parte de tipos de estrofas, pues sí que es verdad que en primero aparecen estrofas que son mucho más prototípicas de literatura medieval, ¿no? O soneto, por ejemplo, ¿no? Y en segundo curso, pues igual un cantar de gesta no te aparece, ¿no? Porque en segundo ya no hemos visto los cantares de gesta. Entonces, así un poco grosso modo, preparar las pruebas se basa en 4 temas. Primero, todo lo que son términos y conceptos gramaticales, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, si tuviéramos que hacer unos apuntes de concepto y definición, no terminaríamos nunca, sería la parte 1 y 2 del Quijote junta, ¿no? Pero lo que hicimos es que cogimos todos los términos gramaticales que digamos que tiene que dominar un alumno y los indexamos. Entonces, pues está, como vemos, ¿no? La página en la que se explica pues, cada uno de estos conceptos. Al final, en el momento de estudio es clave para decir Exacto. este elemento que recuerdo que en clase no tal, pues dónde localizarlo para hacer ese repaso. Exacto. Incluso para el profesor, ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Pues oye, me acuerdo de que no he dado, no me acuerdo, no sé qué tema, sí, exacto, y no lo he dado, pues mira, ya tengo aquí un poco la chuleta. Y luego está todo lo que son bueno, podríamos llamarlo más apuntes. ¿Por qué? Porque aquí ya tanto los tipos de estrofas, como tópicos y figuras retóricas, como todo lo que son apuntes de rima, métrica, cómputo silábico, todo esto ya no está indexado, sino que son esquemas o tablas de definición y ejemplo. No sé, pues creo que ya no me acuerdo exactamente, pero diría que, por ejemplo, en la tabla de figuras retóricas, pues creo que está la epanadiplosis, la anáfora, etcétera. Pues cuando explicamos el hipérbaton, decimos que tiene que ver que es una figura de tipo sintáctico, que significa pues no respetar el orden, la estructura SVO, y entonces pues está algún ejemplo canónico. Igual son las golondrinas de Becker que volverán en tu balcón sus nidos a colgar. Algo así, ¿eh? Pero para que me entiendan. O sea, que no es solo la definición, sino que están como todos los tipos, ¿no? Que creo que es algo muy agradecido para estudiar y preparar las PAU. Vale, llegados a este punto, teniendo en cuenta que hemos hecho un repaso general de los manuales, dejamos este código, que es un QR, que os lleve directamente a un formulario por si quisierais solicitar una muestra y pues ver un poco más esto que estábamos explicando y cómo se concreta, ¿no? Al final eso lo hemos visto un poco por encima, pues aquí tenéis este código, que sepáis que más adelante en la presentación lo vamos a volver a proyectar, pero por si alguien quiere dejarlo hecho, ya tiene aquí la opción. Entonces, vamos a entrar un poco en el bloque que más nos va a ocupar la tarde de hoy, que es el donde vamos a analizar un poco pues, los que hemos ido extrayendo de los distintos modelos que han publicado en las comunidades autónomas. ¿Vale? Entonces, básicamente cosas o sea, la Marina entrará más en detalle, pero sí que hablamos de un formato ya PAU, las nomenclaturas EBAU han ido cayendo y tenemos esta propuesta. Entonces, viendo estos análisis, ¿cuáles son el tipo de preguntas o qué es lo que más se repite en estos modelos? A ver, yo, si me lo permitís, separaría mucho 2 tipos de preguntas porque creo que son planteamientos
muy diferentes y por lo tanto yo creo que tenemos que preparar a los alumnos de manera muy distinta. Una cosa son las preguntas de tipo general, podríamos llamarlas. Es una etiqueta que me he inventado, pero sí, las llamo preguntas generales, que son aquellas que no se apoyan en ninguna fuente, ningún texto, ningún apoyo visual. Y luego están las preguntas de texto, que recuerdo que seguro que ya todo el mundo está conmigo en esto, pero que son preguntas alrededor de un texto expositivo y alrededor de un texto literario, que puede ser, depende esto de la suerte de los alumnos, puede ser que solo haya una opción de texto expositivo y solo haya una opción de texto literario. Bueno, en general hay dos y es el alumno que escoge. Entonces, las preguntas generales que os decía son aquellas preguntas que podríamos llamar teóricas, que sin tener ningún tipo de evidencia, el alumno se le pide, pues, por ejemplo, que analice la siguiente oración, que no está extraída en ningún texto del examen, digamos. Luego puede ser que se le pregunte sobre las características de un movimiento o una etapa de la literatura así en general, o que pueda ser capaz de comentar una lectura del periodo X que se ha leído en segundo curso, ¿no? Pero que no hay ningún fragmento, quiero decir. Entonces, en contrapeso, pues tenemos las que sí que se basan en un texto. Entonces, os hemos marcado dentro de cada una de estas partes qué bloque yo trabajaría o afianzaría más en cada tipo de pregunta, ¿no? Entonces, está claro que todas las preguntas del primer texto, el expositivo, van directamente relacionadas al bloque 2 de comunicación, todo lo que es análisis formal de un texto, la elaboración de un texto con sus propiedades, coherencia, cohesión, adecuación y la corrección. Por lo tanto, también tiene que ver mucho con el bloque 4 del currículo, que es todo lo que tiene que ver con analizar elementos oracionales que aparecen en ese texto o, por ejemplo, sinónimos y comprensión del texto. Y luego todo lo que tiene que ver con el texto literario, que es el segundo, que aquí pues obviamente también hay un trabajo de comunicación, pero no tanto. En realidad lo que se te va a preguntar es lo que llamamos el saber literario o la educación literaria. Se van a preguntar aspectos formales y por lo tanto es bloque 3, pues por ejemplo métrica y rima, retórica, pero también puede ser que alguna pregunta de análisis gramatical se saque del texto literario. Esto depende, ¿eh? Esto del análisis gramatical y de parafrasear es un poco el bingo. Puede ser que te salga con el texto literario o te salga con el texto expositivo, ¿no? Esto de la lengua, en realidad, reflexión sobre la lengua es que, claro, ¿dónde está la lengua? En todo, ¿no? Está en lo expositivo y está en lo literario, ¿vale? Por eso he marcado un poco que el bloque 4 está en todo el examen, pero yo haría foco en el bloque 2 en el texto expositivo, bloque 3 texto literario y pregunta general, pues el 1 o el 4, ¿no? Pero era un poco para hacer un poco una estructura que tuviera un poco más de sentido e intentar simplificar algo bueno, que no está tan determinado como nos gustaría a los docentes que estuviera, ¿no? Quisiéramos que me digan que entra y que sale, ¿no? Como los alumnos. Pero bueno, un poco la síntesis sería esto. Vale, un poco la dinámica que vamos a seguir es, vamos a ver un poco de por dónde van los modelos y qué tipos de actividades podemos encontrar en las PAU, ¿vale? Relacionadas con estos bloques. Y después Marina también desde su experteza y desde también apoyada con los materiales, pues nos va a explicar cómo lo prepararíamos en clase, ¿vale? Entonces, empezando por este primer bloque, que es el bloque de sociolingüística. Podemos decir, hemos dicho antes que es un bloque que igual en los modelos no se le da un peso muy relevante, pero evidentemente es importante. ¿Y qué tipo de actividades pueden ser? Actividades que nos permitan pues, identificar rasgos de las variedades lingüísticas, que pueden ser pues, los rasgos dialectales de un texto o también reflexionar sobre esta clasificación de las lenguas. Puede ser una propuesta de pregunta
de analizar una viñeta de Kino y ver pues, cuál es el rasgo dialectal y justificarlo, por ejemplo. Un tipo de propuesta sería esta. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar en B+? Veamos algún ejemplo. Vale, a ver, ideas que me pueden venir a la mente, ¿no? Pero también voy a hacer un poco de abogado del diablo, que las horas que tenemos en clase en la semana son las que son. También quien mucho abarca, poco aprieta. Pero si podemos hacer algún tipo de trabajo de las actividades, perdón, de las unidades de sociolingüística, recuerdo que es un bloque muy, muy, muy esquemático. Es un bloque que no hay explicación de conceptos, párrafos, etcétera. No, todos son esquemas muy visuales. Hay mucha parte de audiovisual, porque al final, si vamos a hablar de variedades sociolingüísticas, los rasgos fonéticos, ¿no? Pues igual son incluso los más destacables. Y entonces, pues por ejemplo, preguntas que pueden aparecer, pues justamente son preguntas en que se pueden comparar de dos recursos audiovisuales, pues por ejemplo, me lo invento, uno puede ser un español estándar y el otro la misma noticia con una variedad dialectal del castellano peninsular. Y entonces hay que poder identificar pues, esos rasgos léxicos, sobre todo léxicos y fonéticos, ¿no? Porque entrar ya a identificar rasgos gramaticales en segundo de bachillerato, pues bueno, igual no hay que ir tan allá, ¿no? Pero bueno, básicamente las actividades del bloque uno serían como las que pudieran aparecer en las PAO, que al final pues son a partir de un referente dialectal pues que lo puedas identificar. Siguiendo con el bloque 2, que es el bloque de comunicación, de los modelos pues, se desprende pues, estos 4 tipos de actividades, que serían pues, un análisis formal de un texto expositivo, que es el divulgativo, sintetizar y resumir un texto descriptivo, elaborar un texto argumentativo o reformular expresiones de un texto. ¿Vale? Entonces, si nos centramos un poco en este primer tipo actividad, perdón, de pregunta que puede ser en las PAU, pues pueden ser actividades pues, de identificar una tipología textual o de análisis de las propiedades textuales. Entonces, para trabajar estos aspectos que son clave, ¿cómo lo podemos ver en B+? Vale, lo he separado un poco. Entonces, una cosa, yo creo que si entran en este tipo de cuestiones de identificar formalmente un texto, hay muchos puntos de que entren con dos tipos de preguntas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con identificar patrones, características de una tipología textual, es decir, pues te enfrento a este texto y dime de qué tipo es. Entonces, ideas, pues una cosa que hicimos en B+, es lo que yo llamo actividades de unidades acumulativas. ¿Eso qué significa? Eso es también algo que está en mi mente, pero que no es así realmente, en el sentido de que al principio, por ejemplo, aquí vemos un texto, ¿no? Y solo te doy las opciones de que me digas si es expositivo o argumentativo. ¿Por qué? Porque seguramente en esta unidad en la que estamos, de momento solo hemos visto el expositivo y el argumentativo. Por eso le llamo, en mi cabeza, digamos, actividades acumulativas. No te puedo pedir que me identifiques a ciegas la tipología textual si no No lo hemos hemos trabajado trabajado todas todavía. las tipologías textuales, ¿no? Entonces, no solo hacemos, bueno, esto tampoco me parece muy típico de los profesores, ¿no? El justifica tu respuesta, porque a veces, muchas veces nos centramos simplemente en pues a la que veas, por ejemplo, que muchas ideas ya están en una lista, pues venga, texto instructivo. Bueno, pero hay otros elementos, ¿no? Entonces, una de las preguntas que tienen muchas posibilidades de aparecer es la tipología textual, porque es una pregunta pues, que siempre ha aparecido, digamos. Y luego está el tema de las propiedades textuales, que también es un clásico de los docentes de lengua. Entonces, a mí una cosa que me gustó mucho hacer, que es que de la parte de propiedades textuales, marcamos dentro de ejemplos, en general son ejemplos expositivos,
si no recuerdo mal, pero todas las tres propiedades textuales lo que marcamos es en el mismo texto los elementos que queríamos destacar, ¿no? Pues por ejemplo, el tema de los párrafos que muchas veces pedimos, oye, distribúyelo en párrafos y dime, ¿no? Pues cuál es el tema o cuál es la idea principal del primero, del segundo, del tercero y del cuarto, ¿no? Pues lo marcamos en el texto. Que esta es la parte de teoría. Pero que en la parte de teoría, como veis, pues hay la explicación y el ejemplo y luego están los ejercicios. Y luego los ejercicios, lo que hacemos, por ejemplo, es en el tema de la coherencia, hacemos un primer paso que es destrozamos, ¿no? Recortamos el texto en párrafos y los desordenamos en la página y hacemos aquella actividad tan típica de ordena. Porque si vamos a hablar de coherencia, pues primero entendamos lo que es la coherencia, porque yo creo que de las propiedades textuales, la adecuación todavía, pero la coherencia, la idea de no repetir y volver atrás y luego me vuelves a decir lo mismo y luego lo que les gusta muchísimo es cerrar la conclusión abriendo un tema nuevo, ¿no? Pues sí, yo creo que pues estos no son los tipos de ejercicios. Y luego, una vez has organizado bien los párrafos, ¿qué haces? Bueno, marcarlo con marcadores discursivos o conectores, como queramos, para trabajar todo el tema de la cohesión, ¿no? O sea, una vez más, me repito un poco con la idea esta de que los ejercicios también hacen un poco el paso a paso, ¿no? Si en las PAU me van a hacer identificar dentro de todas las tipologías textuales, bueno, en B+ primero hacemos, ¿no? El ir subiendo escalones. Peldaños. Exacto. Vale, en un segundo grupo sería sintetizar, resumir un texto. En este caso, pues el alumnado tiene que coger un texto y tiene pues resumir, extraer las ideas principales o las principales tesis pues, de este texto expositivo que hemos visto previamente, ¿no? Entonces aquí pues las propuestas, preguntas que se pueden sugerir pues serán pues, evidentemente comentarios de texto pues breves o resumen máximo 100 palabras con el objetivo pues, de evaluar pues, que el alumnado tenga esa capacidad pues, de identificar las ideas clave, de sintetizar y de resumir. ¿Vale? Entonces, ¿cómo prepararías tú en clase este tipo de actividades? Pero al final yo creo que la capacidad de síntesis se tiene que entrenar mucho, porque no es una cosa que aparezca, antes comentabas, ¿no? Que parece una apuesta sencilla, pero que es difícil llevar ese objetivo de identificar y mostrar todo lo que quiero mostrar siendo ordenado y en un espacio tan reducido. Sí, bueno, es aquello, ¿no? Que decíamos siempre en clase, yo creo que todos los profesores lo debemos decir, que es que lo bueno si breve dos veces bueno, ¿no? Justamente porque es muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces, si con el tema de síntesis, puede ser que sea escribir el resumen, 100 palabras suele ser. He visto algunos modelos de 125, pero vaya, que son 100 palabras. ¿Qué puede ser? Pues eso, ¿no? Escribir el resumen o otra pregunta que es indicar el tema principal, ¿no? Que viene a ser un poco el mismo tipo de razonamiento. Entonces, en B+ lo que hicimos, obviamente que están esas preguntas de hacer un resumen o indica cuál es el tema central, pero también hicimos actividades embudo. Entonces, las actividades embudo en este caso, ¿qué significa? Pues que vamos obviamente de lo más grande a lo más pequeño. ¿Qué es lo más grande? El tema. El tema de este texto es lo más grande. ¿Qué sería el siguiente nivel, no? Creo que, por ejemplo, aquí está, ¿no? El apartado A, ¿cuál es el tema? Escribe un título, ¿no? ¿Cuál es el tema global de este texto? Luego, bueno, vemos por qué es un texto expositivo, pero veis la C, ya te digo, márcame el párrafo a párrafo, hazme un poco la síntesis, ¿no? ¿Cuáles son los grandes apartados? Y luego en la D, bueno, pues ya dime subapartados o ideas dentro de estos grandes apartados. Y eso, ¿no? Cuando tengo A, B y C, ¿no? He ido de lo grande a lo pequeño, puedo construir esto en un resumen.
¿no? Y es un poco esta idea de acumulativo y paso, ¿no? El paso a paso de acumulación de ciertas aptitudes o destrezas que me llevan a poder responder bien una pregunta como la de las PAU. ¿No? Con eso no quiero decir que no aparezcan las actividades tipo las PAU, sino que me parecía más interesante que vierais un poco el cómo entreno a los alumnos a llegar Ujú. bien a la pregunta tipo PAU, porque hay un trabajo previo, ¿no? De irlo por trocitos, ¿no? Poco a poco. El tercer grupo sería, pues igual la propuesta productiva más extensa y sería elaborar un texto argumentativo. Creo que en todos los modelos, corrígeme Marina si me equivoco, la propuesta de texto es argumentativo y en este caso hay una redacción pues, de texto de 200 palabras que se plantea que el alumnado pues, sea capaz de expresar una idea de forma crítica, ¿no? Y situar, bueno, y también pues ir enumerando qué es lo que poco sustenta esa opinión, ese argumento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el peso que tiene este tipo de actividades en las PAU, ¿cómo lo podemos entrenar? Antes hemos hablado de taller, yo creo que va a ir por aquí. ¿Cómo lo podemos entrenar en las... Con los talleres yo creo que se hace muy visual, ¿no? Para el Ujú, alumno es una guía muy clara de poderlo aprender a hacer, pero hasta que no lo haces tú, no lo sabes hacer, ¿no? Y yo ujú, creo que también hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, es que a nosotros igual 200 palabras nos parece una nimiedad, ¿no? Es como, bueno, son 200 palabras, son 20 líneas, ¿no? Pero para la generación de ahora 200 palabras Es son un reto, 200 es palabras, un ¿no? reto. Es un reto y además sin ningún error ortográfico. Ya me lo pones el doble de difícil o el triple de difícil y con conectores, claro, y con signos de puntuación. Bueno, es que claro, le vas añadiendo complejidad, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Lo he marcado aquí, los talleres de escritura, el paso a paso, que es genial. Pero las actividades, ¿no? También la misma idea que estoy marcando todo el rato, sí que hay preguntas como las PAU, pero a las que están al principio de todas, ¿no? Serían como los pasos de entrenamiento previo, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo es de esquemático el paso a paso de un taller, ¿no? Pero también hemos añadido ejemplos. Pues, por ejemplo, antes de pedirte en el ejercicio 1 del taller argumentativo, escribe un texto argumentativo. Bueno, un momento, ¿no? No voy al gimnasio y ya levanto 40 kilos. No sé si 40 kilos es mucho o poco, pero ya me entendéis. Entonces, sí, lo primero que vamos a hacer es buscar y entender lo que son las ventajas. Luego vamos a hacer una lista de los inconvenientes. Y luego vamos a hacer una lista de los posibles contraargumentos de esos inconvenientes. Vale, ahora ya tengo un poco mentalmente este esquema de lo que voy a decir por un lado, por el otro, no sé, en paralelo, sin embargo, ¿no? Todo esto. Y ahora es en la D cuando recojo la actividad C, la actividad D y la actividad E, y entonces sí que puedo hacer la F, que es construir un texto argumentativo, ¿no? Luego sí que hay preguntas más adelante en la unidad, pues que la unidad 8 escoge uno de estos temas, escribe un texto argumentativo siguiendo los pasos de tal, 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 tal. Ya están entrenados. Exacto. Y por último tenemos este cuarto grupo que sería el de reformular expresiones de un texto, pues pueden ser pues coger palabras señaladas en el propio texto expositivo que hemos visto y pues, o reformular la propia frase o buscar sinónimos, por ejemplo, serían ese tipo de actividades, pues explicación y paráfrasis de palabras. Entonces, ¿me podrías comentar algún ejemplo del manual? Sí, a ver, esto tampoco voy, a ver, no sé si voy a ser lo más políticamente correcto, pero hay cierto punto en que la riqueza de vocabulario de un alumno también es una competencia que adquiere ese alumno en función también del hábito lector que tiene. Entonces, también seamos conscientes y aterricemos un poco que hasta cierto punto podemos controlar la riqueza semántica y léxica del alumno. Ahora, ideas, por ejemplo, de B+ aparecen en todos los ejes. Este tipo de ejercicios que veis a mano izquierda, el que está con el enunciado en morado, pues esto significa que es del bloque 1.
Y como veis, incluso en el bloque 1 hay una pregunta como esta, ¿no? De explica cómo interpretas la frase del autor y está ahí la cita, ¿no? Entonces, siempre este tema de parafrasear, comprender, explicar con tus propias palabras, o ¿no? Pero aquí no está añadida, pero ¿no? El listado de palabras que tienes que encontrar, el sinónimo, hiperónimos, hipónimos, etcétera, estos están, por supuesto, ¿no? Están los de comprensión lectora y luego están también, como ponía aquí el ejercicio 3 que está en este tono más verdoso, ¿no? Pues la relación que hay en el cambio de significado con un solo elemento de la oración, cómo cambia, ¿no? El sentido, el significado de esa misma palabra, ¿no? La idea, pues, por ejemplo, de lo connotativo, lo denotativo, el contexto, cómo afecta al significado de una palabra. Hay ejercicios también de buscar sinónimos o otras maneras de decir esas palabras del párrafo o del texto para trabajar la cohesión, ¿no? Evitar repeticiones de la niña, la niña, la niña, ¿no? Es decir, qué sinónimos puedo encontrar contextualmente, por ejemplo, que sé de ixis, por ejemplo, pronominalización, ¿no? Entonces, esto pues sí que puede ayudar, ¿no? a empujar un poco el trabajo de la capacidad de explicar con sus propias palabras. Vale, vamos con el tercer bloque, que es el que está relacionado pues, con la literatura. ¿Vale? Entonces, en las pruebas PAU hemos visto que además de pedir que se domine el texto argumentativo y el texto expositivo, también se pide al alumnado que domine el texto literario. Entonces, este tipo de preguntas que puedan aparecer en las PAU vinculadas con este bloque, pues son los que nos hacen reflexionar y analizar los aspectos formales de un texto literario, que pueden ser pues señalar estos rasgos o un poco reconocer también pues, los tópicos, las figuras literarias que están también pues, muy bien anexadas en el manual. Al final, pues veis un ejemplo de a lo que me refería con los tipos de estrofas, pues yo qué sé, el tipo de rima, el esquema métrico, el número de versos, etcétera. Y luego un ejemplo, ¿no? Con esta idea del paso a paso. Por ejemplo, la primera vez que analizamos figuras retóricas, no lanzamos al alumno y pues encuentra la metáfora de este poema, sino que vamos al paso 1, ¿no? Que sería la estrofa 1, pues el poeta se dirige, etcétera, etcétera, que hay aquí. El paso, ¿no? Estrofa 2, estrofa 3, 5, 6, 7, ¿no? Identifica el no sé qué, encuentra, localiza, etcétera, ¿no? Primero es esta cosa de, lo podemos llamar pistas, ¿no? Te digo que en la 1 hay algo, encuéntralo. Luego ya te voy a decir que en todo el poema, ¿no? Hay algún tipo de figura retórica, identifícala, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Todo lo que es cómputo silábico, figuras retóricas, etcétera, también está hecho en esta idea de acumulación de capacidades. Vale. Yendo un poco más allá de esos aspectos también generales, también se les puede pedir pues, que identifiquen pues, propiedades y elementos propiamente de un texto literario, pues que puede ser determinar la obra y el autor de un texto a ciegas, es decir, propongo un texto y tienes que saber descifrar de qué autor es, delimitar también los rasgos de un movimiento, de una época literaria en el texto, es decir, también a través de un texto delimitar cuáles son los rasgos del movimiento, o teorizar sobre las principales características de unos movimientos literarios. Sí que algunos modelos han apostado por hacer una propuesta con un texto y algunos que han dado más una orientación sobre dónde pueden ser, o sea, de qué etapas pueden ser estos textos. Bueno, aquí hay dos maneras, ¿no? Hacer un texto a ciegas, entonces es el mismo alumno que tiene que identificarlo dentro de una obra o dentro de... Sí, creo que es más, se da el autor, pero no la obra, ¿no? En función de en qué etapa de la producción literaria de ese autor encaja. Entonces, además de trabajar la literatura, las lecturas, etcétera, algunas ideas de cómo lo trabajaría, una de las herramientas que me parecen más útiles son los cuadros unir las piezas. Y tienen justamente este nombre de unir las piezas porque lo que
facilitan al alumno es esta idea de encajar. Si estamos hablando de un periodo literario, de un tema, de un autor, te pongo un ejemplo de lo que te he explicado, ¿no? De la parte de contenido, y entonces hay este recuadro dentro del ejemplo mm, que te demuestra, ¿no? Que te acompaña, que es lo que hace el docente en clase, ¿no? Pues mira, si hemos hablado de que hay un compromiso social, ¿no? La poesía comprometida, pues fíjate que en este poema pues hablamos del campesino que no sé qué, de después, etcétera, ¿no? Y está marcado en qué parte de ese texto se defiende la característica que yo he dicho que tiene este movimiento, este autor, etcétera. Por eso yo creo que los unir las piezas son una herramienta maravillosa en clase. Luego están los esquemas que están repartidos dentro de la teoría. Creo que es una generación muy visual la que tenemos ahora mismo en el aula, entonces sí que es verdad que están todas las explicaciones teóricas, pero insertadas, inyectadas dentro de la página, están esos resúmenes más esquemáticos, ¿no? Pues que si vamos a hablar del modernismo, hoy están estas, así cómputo rápido, 8 características que tienes que saber, y de cada vez están estos términos, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos a nivel teórico ayudan muchísimo, y luego están las preguntas de contextualizar históricamente o literariamente, artísticamente un texto, que son un poco el modelo que hemos visto en las PAU. Que bueno, que son estas más directas, ¿no? Pues por ejemplo, con tus propias palabras, las características típicas de la narrativa exiliada, porque creo que ahora estábamos con Mendoza. No, habíamos pasado de Mendoza, es que no veo muy bien hoy. Pero bueno, creo que hay un texto de narrativa exiliada, que Mendoza borramos, que reconoces en ese fragmento, ¿no? Pues también hay este tipo de preguntas. Vale, entonces para definir épocas y movimientos de la historia de la literatura sin texto, pues haría falta pues, tener estas actividades, esta práctica, ¿no? De conocer personajes destacados de la literatura y dominar pues, épocas, movimientos, estilos, generaciones, obras también destacadas de la literatura, ¿no? Porque en este caso sí creo que es una preparación más teórica la que se necesita para hacer este tipo de actividades, ¿no, Marina? ¿Cómo lo Sí, harías tú? es teórica, sí, porque al final tengo que explicar algo que me han explicado en clase. No quería usar 2 veces el mismo verbo, pero bueno. Entonces, sí que es teórica en este sentido, pero al final son cuestiones que podríamos decir de cultura general. No es que vayan a buscar teoría muy, muy compleja, ¿no? Al final, pues hablamos de preguntas sobre la edad de plata de la literatura española, ¿no? Pues, no sé, un Lorca, por ejemplo, o sea, tampoco es que vayamos a autores o a obras de aquello que tienes que ser casi filólogo, ¿no? O, por ejemplo, 3 características de la generación del 98. Son ideas un poco así, ¿no? Preguntas de este tipo. ¿Qué hicimos? Pues para este tipo de grande, lo que es culturalmente conocido, ¿no? Pues un Federico García Lorca, Góngora, ¿no? Que son estos grandes nombres y también sus protagonistas, ¿no? Pues por ejemplo, un Cid, voy saltando mucho, pero un Cid, una Bernarda Alba, Ana Ozores, ¿no? Todos estos nombres, por supuesto el Quijote, no quiero olvidarme de él, lo doy como por consagrado, pero todo esto lo que hicimos son hacer todos los esquemas posibles, ¿no? Con la misma idea. Por ejemplo, en el cantar, justo he buscado 2 ejemplos medievales porque ya estaba un poco perezosa, y claro, lo medieval está al principio del bloque, entonces ya me he quedado en lo medieval. Entonces, por ejemplo, el Cid, ¿no? Que también es también cultura general, podríamos decir. Pues mira, resumimos la vida de Rodrigo Díaz de Vivar en este esquema, ¿no? Desde que el rey lo destierra hasta la afrenta con los infantes, etcétera, ¿no? Aquí el esquema no está terminado. Y luego también, pues lo que decíamos, ¿no? Cantares de gesta, se te puede pedir, ¿no?
Y entonces quería poner este ejemplo porque si os fijáis, abajo del esquema de los cantares de gesta hay como este Topito. topito que pone ver anexos. Eso significa que si hay algún término de este esquema que es importante para las PAU y que aquí no está explicado, esto te remite a ver anexos. Por lo tanto, aquí dice, ¿no? Pues que abundan los epítetos épicos. Bueno, pues vete a los anexos porque en la parte de retórica vas a encontrar que es un epíteto épico. Y así está todo un poco más condensado y más fácil de encontrar. Entramos ahora en el último bloque que nos encontraremos, que es el bloque de reflexión sobre la lengua, ¿vale? Básicamente serían estos cuatro apartados. Sí, empezaremos por morfología, ¿vale? Que básicamente los dos tipos de preguntas que nos pueden salir en las pruebas es o analizar morfológicamente una palabra o reconocer categorías gramaticales. Sí, tampoco tiene mucho más secreto, ¿no? Al final, pues lo que apostamos es por esa graduación, ¿no? Gradación, perdón. Entonces, pues se crean verbos a partir de la raíz de una palabra y entonces lo tengo que convertir en una derivada gracias a ese sufijo, ¿no? Al principio empezamos mucho con tablas y luego ya, pues ya los lanzamos a mar abierto, pero al principio sí que las primeras actividades, como decíamos, pues son más iniciales. Y luego, bueno, era para enseñar, ¿no? Que en las categorías gramaticales seguimos la nueva gramática, ¿no? Y por ejemplo, cuando pedíamos antes el batiburrillo de, no, es un determinante demostrativo, pero un pronombre demostrativo, ¿no? Con la nueva gramática desaparece este batiburrillo y al final hablamos de palabras transversales, ¿no? Y es un poco, pues que incluso en las actividades también aplicamos, ¿no? La teoría, no es que preguntemos sin saltándonos, que sé, adjuntos y argumentos, ¿no? Sino que todas las actividades luego también lógicamente siguen la nueva gramática. Si ponemos el foco en la sintaxis, veremos pues, que en alguno de los casos se nos va a pedir que analicemos alguna oración que esté dentro de los textos del propio modelo. Y básicamente serán preguntas pues, de reflexión sobre la relación entre la gramática y la semántica, pues hacer un análisis sintáctico oracional o identificar funciones sintácticas. Sí, que básicamente es lo que se puede preguntar de gramática. Entonces, ¿qué hay? Relación semántica, significado y sintaxis. Pues, por ejemplo, hay actividades de deixis textual, por ejemplo, ¿no? Con temas anafóricos, pues hay que buscar su antecedente o su referente en un texto. Pues hay ejercicios de pares mínimos, ¿no? Pues, por ejemplo, se observan en el espejo, aquí se observan las normas, ¿no? Es el mismo, pero cambia el significado, quiero decir, es el mismo verbo. O luego, pues también hay ejercicios de análisis inverso, en el que te doy la construcción y entonces tú tienes que crear una frase que tenga un significado más o menos plausible, ¿no? Que solo tenga concordancia. Que sería un poco la idea del al revés, ¿no? Por eso lo llamamos inverso, que sería como al revés de hacer el análisis oracional pues más clásico, ¿no? Que también está, las que extraemos del texto anterior, como este ejemplo, y también el paso previo para que lo vierais, ¿no? Que es antes de hacerte de lanzarte a mar abierto con todas estas oraciones, hacemos el paso antes, que es simplemente clasifícamelas entre coordinadas y yuxtapuestas y poco más. Pero bueno, que también están las más clásicas, ¿no? Pues tanto oraciones sin más, que pueden ser de cualquier tipo, como oraciones de uno en concreto, pues de las concesivas, vamos a analizar solo concesivas, ¿no? Es un poco la diferencia. Vale, también encontraremos propuestas para trabajar léxico y semántica, así que a menudo pueden estar vinculadas con el propio texto expositivo que habremos encontrado. Vale, básicamente el objetivo de estas actividades es dominar términos semánticos y también pues, explicar y sustituir palabras de un texto, que es un poco lo que hemos visto antes cuando hablábamos de Hmm. comunicación, de la parte pues, de parafrasear o de buscar un sinónimo dentro del texto. Hmm.
A ver, aquí en el léxico, todo lo que es trabajar el léxico puede ser que se tenga que trabajar desde un punto de vista conceptual, ¿no? Pues, por ejemplo, que puedas definir lo que es un préstamo, que puedas definir lo que es un hiperónimo y un hipónimo, pero este es en el menor de los casos. En general, todas las preguntas de léxico y semántica están enfocadas a lo práctico, ¿no? A entender la relación o dominar el vocabulario y por lo tanto saber encontrar el sinónimo de una palabra del texto. Y ahí, pues por ejemplo, hacemos estos ejemplos, esas actividades previas como la pregunta que tenéis a mano izquierda. Y luego también, como os decía, ¿no? Creo que antes lo estaba mencionando, que, por ejemplo, para evitar la repetición de ese texto, lo que te pedimos es que encuentres sinónimos y encuentres maneras para evitar, ¿no?, esta repetición y una lectura tan pesada. De todos modos, os recuerdo también que en los anexos todos los términos lingüísticos que tienen que ver con el léxico y la semántica también están indexados. Entonces, pues que si hay que preparar el tipo de pregunta que decía antes, anexos están indexados, ¿no? Y terminamos este bloque hablando del trabajo ortográfico, porque al final es un elemento que está en casi todo el examen y tiene una importancia súper grande. Entonces hablaremos un poco de pues, cómo se plantea el trabajo ortográfico en el libro, porque al final también hay unidades dedicadas a ello. Y después hablaremos muy brevemente del aplicativo que proponemos para reforzar o complementar ese trabajo, pues si en algún caso pues, se quiere acabar de consolidar pues, estos elementos que más se repiten. Estas Sí, faltas de ortografía que más se repiten. sí, al final, vale, no hemos hablado directamente perdón, de ortografía, ¿no? Porque no hay una pregunta teórica que vaya directo a preguntar normas de la acentuación, ¿no? Pero sí que Es un hay criterio, exacto, digamos así. como es un criterio que pesa y pesa todavía más, ¿no? Tengamos en cuenta de que el resto de materias también se ven afectadas por la ortografía. El resto de materias de las PAU tienen hasta un punto menos, es decir, el 10% de la nota se puede reducir en función de los errores ortográficos. Y en ciertas comunidades autónomas no hay límite en los exámenes de lengua, no hay límite de penalización de la nota final. Entonces, están las unidades de ortografía tanto en primero y en segundo. En primero se trabaja más pues, la acentuación y grafías. Y en segundo están signos de puntuación simples y dobles, ¿no? Y nada, he hecho un ejemplo, pues por ejemplo, las típicas confusiones ortográficas, por ejemplo, no sé, haber locución, haber verbo, hoy, hay, bueno, etcétera. Y luego quería enseñaros un tipo de ejercicios que, aparte de rellenar el hueco con la grafía que corresponde, poner las tildes o clasificar en agudas, llanas, esdrújulas, etcétera, hay un tipo de ejercicios que yo creo que son muy interesantes, que es corrige los errores. Te doy un texto que tiene errores, Búscalos. búscalos. Y además, una cosa que me gusta, bueno, y que no te digo cuántos hay, que esto también me parece muy Sí, interesante, porque ¿no? Porque, condiciona la respuesta al final. exacto, si hay 7, voy a buscar las 7, ¿no? Porque entonces ya sé cuánto fijarme. Si no sé cuántos tiene, bueno, ahí realmente tengo que dominar la ortografía, ¿no? Pero bueno, era solo para hacer un poco la pincelada esta de que la ortografía se trabaja también en el bloque 4 de los dos libros. Y entonces, para reforzar un poco más esa parte, porque como decíamos, tiene una importancia muy grande ya no tanto en la materia de lengua, sino también en las otras materias, pues proponemos este aplicativo, este curso de ortografía castellana, que es Casapalabras. Es totalmente digital, ¿de acuerdo? Son 520 actividades, pues clasificadas en 4 niveles, que al final son 13 temas que pues se van repitiendo, pero va aumentando pues esa dificultad y sobre todo lo que comentábamos antes, ¿no? Pues que las palabras del nivel 1
son igual de un uso más cotidiano que las que encontraríamos en el nivel 4, ¿vale? Entonces, esto puede ser muy bueno para fomentar un trabajo autónomo del alumnado, es decir, para que ellos tengan ese recurso, pero sin perder esa parte del docente de hacer un seguimiento, pues, de ir viendo pues, cuáles son los errores que más se repiten, cuántas veces se ha intentado cada uno de los temas y de los niveles. Bueno, un poco acompañar ese proceso sin, pues, que sea puede ser con un poco la carga del docente, puede ser un poco la que quiera, puede ser más de seguimiento o también se puede hacer en el aula, eso es un poco como se considere. Pues que sepáis que existe este recurso y que por tanto si queréis más información también os podéis poner en contacto con nosotros. Dicho esto, recuperamos el código QR que hemos proyectado hace un rato para deciros que después de todo esto, si habéis visto pues, que los ejemplos os encajan, que creéis que va a ser una herramienta muy potente para preparar las PAU con vuestros alumnos, os dejamos aquí la muestra para que podáis ver un poco más el planteamiento y estas actividades que nos ha expuesto muy bien Marina. ¿Vale? También encontráis un formulario en el chat que también podéis pedirlo por ahí, ¿vale? Sí que tenéis los dos canales. Entonces, dicho esto, terminamos la sesión y sí que, como hemos comentado al principio, abrimos turno de preguntas para ir resolviendo aquellas inquietudes que os hayan ido surgiendo mientras nosotras hemos estado hablando. Vale. Entonces, veo que hay en el chat un preguntas y respuestas. En el otro, aquí. Asistente anónimo dice interesante. Muchas gracias por el comentario. Nos alegramos de que haya sido una propuesta interesante. Y nada, deciros que eso, si tenéis el formulario para las muestras, ya veo que está ahí en el chat que nos lo ha puesto nuestra compañera Marta. Exacto, bueno, animar también un poco a todos los compañeros que, bueno, tienen muchas cosas agradecidas estar en bachillerato como docente, pero bueno, también están las PAU, que es a veces un poco la espada de Damocles, pues que sabes que al final hay un examen por el que casi o muchos de los alumnos van a tener que pasar, que hay muchos nervios, que hay mucha inseguridad, que hay muchas dudas, ¿no? Y todavía más cuando es el primer año que acaba de cambiar el modelo, que hay todas estas dudas sobre la literatura, la obligatoriedad, etcétera. También espero, ¿no?, que un poco esta síntesis que hemos hecho, no solo de la estructura y de los tipos de preguntas, sino cómo, sí, cómo se puede enfocar en clase, preparar a los alumnos con las ideas que yo haya podido compartir de B+, pues, ¿no?, que sean útiles también. Y bueno, parece que tampoco vuelvo atrás con esto, ¿no? Y creo que no hay más preguntas. Pues bueno, yo por mi parte, sin más, agradeceros muchísimo que hayáis compartido con nosotras este rato y lo de siempre, ¿no? Que os haya sido útil y un saludo.